enorme privilegio estar hoy aquí reunidos para presentar un testimonio histórico de enorme valía que viene a responder a las muchas interrogantes que nos hacíamos todos quienes tramitamos nuestra nacionalidad española buscando ser aceptados por la identidad sefaradí nuestra o de nuestros antepasados. Esta mesa que me honro en presidir para presentar el libro ¿Cuánto os hemos echado de menos? Es sin duda un lujo, porque responde a la propia estructura del libro, a la historia, al testimonio y a la edición. Estaba en una cena con Alberto Ruiz Gallardón en Roma, después de una visita al Papa que fuimos de hecho con la Fundación Hispano-Judía, que es parte de este evento. Y hablando con él, Alberto Ruiz Gallardón, para que no les conozcan, fue primero presidente de la Comunidad de Madrid, luego fue alcalde, o al revés, y luego fue ministro de Justicia. Uno de sus abuelos fue un embajador de España que de hecho salvó a judíos durante la Shoah. Y hablando con él, quien fue realmente el promotor de esta ley en España, en una cena casual, le decimos: oye, Alberto, vamos a escribir un libro de tu historia. Y entonces él me llevó por el lado de decir: no, hablemos un poco sobre la ley y cómo se fundó la ley. Y ese fue un poco el germen del libro. Con esa idea empezamos a ver por dónde podíamos ubicarlo. Tuvimos la suerte de poder contar con José Antonio, que nos ayudó mucho, que es un experto en toda la historia del mundo judío y que muy conocedor de todos los protagonistas que hicieron la ley y todos los que tuvieron que ver con la ley, porque hubo muchas peleas entre diferentes ministerios y discusiones y maneras de enfocarlo, porque efectivamente la frase "cuántos hemos echado de menos", que es una frase muy bonita, esconde mucho por detrás. De hecho, en la misma ley, fue una ley que tuvo una duración de pocos años, que no tiene sentido, porque esa ley debería ser una ley para un sefardí, da igual que lo hagan un año u otro año después. Y ha habido mucha historia con esto, pero bueno, el libro, lo que quisimos contar, aparte de la historia de la ley y cómo se hizo la ley, fue testimonios de personas reales que aplicaron a la ley por diferentes motivos. Sin duda, muchas aplicaciones fueron por conseguir el pasaporte de la Unión Europea, pero muchas también fueron por anhelo de retornar a unos orígenes que tuvieron. Se mantuvo el idioma, se mantuvo las costumbres entre judíos y no judíos. Y esto son testimonios muy interesantes que cuentan su vida personal. Si el ministro de Justicia no hubiera sido Alberto Ruiz Gallardón, el autor intelectual de esta iniciativa, y cuyo bisabuelo, por un lado, dice que fue Isaac Albeniz, el pianista, y otro de los bisabuelos fue del que tú hablabas, José Rojas Moreno, que creo que es justo entre las naciones, no dice en el libro si lo reconocieron o no. ¿Por qué? Porque para Yad Vashem, ahorita me sigo, pero nada más. no, porque para Yad Vashem tiene que haber sido en función no de su puesto diplomático, es decir, él era diplomático español, era entonces el embajador en Rumanía entre 1940 y 1943, salvó a 317 judíos sefardíes españoles que tenían pasaporte español. Para Yad Vashem considera que esa salvación estaba dentro de su obligación profesional de haber logrado eso. No es como el caso de Sandri o otros justos como Allenberg, Carlutz, en ese sentido. Pero me extrañó que no lo mencionaran como justo entre las naciones en el libro y dije, qué raro, ¿por qué no está el título? Pero no importa, salvó. Lo estamos peleando y ahí se va a presentar un expediente en Yad Vashem. Perfecto. Bueno, vuelvo. Si Alberto Ruiz Gallardón no hubiera sido ministro de Justicia, no hay ley. Si Mariano Rajoy no hubiera sido el presidente que contempló con buenos ojos esta iniciativa, no hay ley. Si Isaac Kerub Caro y otros líderes judíos como Mauricio Toledano y creo que Hachuel también, no sé si estuvo involucrado, y quién más,
si ellos no se hubieran empeñado en lograr la ley, en que fueran ellos quienes dictaminaran y no necesariamente los rabinos, porque no, una gente que a lo mejor ya es cristiano de 500 años, pues un rabino a lo mejor no lo va a avalar como sefaradí, y no era el término de la ley. Si el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Álvaro Albacete, no se hubiera sumado, no hay ley. Si no se hubiera logrado el consenso que buscaba justamente Alberto Ruiz Gallardón, porque lo dice allí en la entrevista que le haces tú, dice: mi temor era que yo destapara la caja de Pandora hablando de que quiero algo para los judíos. Tenía que ser un consenso, tenía que ser unánime. Si no lo hubiera logrado, no hay ley. Y también, ¿por qué no decirlo? Si no hubiesen existido no sé cuántos expedientes, tú lo tienes más claro, 3.500 creo que pones allí, de judíos sefarditas de Venezuela y de Turquía, con problemas en Venezuela y Turquía, queriendo escapar de esos países, quizá tampoco hubiera habido ley. Entonces, hoy entiendo que, a diferencia de mi familiar, que era la voz cantante contra la iniciativa, hoy sé, gracias a este libro, que no es que estén buscando el dinero de los judíos, como dicen algunos, ni tonterías de esa especie, sino que fue un enorme logro para el reencuentro y la reconciliación de la España democrática con Sefarad. Es la posibilidad de cerrar una herida, sí, 500 años después, no importa. Es una reparación para resarcir una deuda histórica, un grave error histórico, como claramente lo dijo el ministro Ruiz Gallardón. Una ley que es un puente simbólico al futuro, porque junto con ella se ha generado en España una nueva narrativa. Escuchen esto porque es muy interesante y viene en el libro, que incluye no solo la ley, sino la obligación de incorporar en toda la currícula escolar española el estudio del Holocausto, y también una reforma al Código Penal para penalizar la negación de los genocidios. Es una ley complicada y compleja, que efectivamente es el final de un proceso que se inicia muchos años antes. La ley podríamos determinar que puede tener un inicio a partir del año 2006. Entre el 2006 y el 2011 se da una circunstancia especial, que hay dos comunidades: primero fue la comunidad judía turca y posteriormente la comunidad judía venezolana, porque por circunstancias de seguridad personal vieron que, primero, en Turquía, con el alzamiento en el gobierno del islamismo de Erdogan, en ese momento hubo alguna bomba, alguna profanación de una sinagoga, pues las comunidades judías sefardíes de Istambul y de Izmir se encontraban en precaución y comenzaron a solicitar la posibilidad, por un procedimiento extraordinario que confiere también nuestra legislación, que es la Carta de Naturaleza, que solo confiere de forma de petición individual y se realiza de forma totalmente discrecional por parte del Consejo de Ministros. Es decir, se presenta al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo presenta al Consejo de Ministros y es el seno del Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno quien determina discrecionalmente la ley. Así se comenzaron a dar en total 800 nacionalidades, primero al colectivo turco y posteriormente, a partir del 2007-2008, también al colectivo venezolano, porque tuvo la misma repercusión en el sentido, primero con Chávez y luego con Maduro, que la comunidad judía venezolana, que procedía en muchos casos del protectorado español de Marruecos, Ceuta, Melilla y Tetuán, pues se encontraban con un grave problema de inseguridad. En el caso venezolano se asaltó la sinagoga de Venezuela, de Caracas en ese caso. Por lo tanto, en ese momento el gobierno socialista de Zapatero, con la anuencia del ministro de Justicia, López Aguilar, del ministro de Asuntos Exteriores, comenzaron a dar cada mes en torno a unas 40 nacionalidades de forma individual.
¿Qué sucedió? Que al final del año 2011-2012 las solicitudes llegaban a 5.000, algo que se había nacido como algo extraordinario, que se concedía de forma individualizada y que se podía trasladar a los consejos de ministros, se había convertido en algo totalmente ordinario, que ya no se podía conceder por la fórmula de carta de naturaleza y había que buscar una nueva formulación. En ese momento coincide con un cambio de gobierno, por elecciones en España, vence el Partido Conservador, el Partido Popular, llega un nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pone al frente del Ministerio de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que como muy bien explicó Rubén Lerner, es una persona que había tenido mucho contacto con la comunidad judía de Madrid, pues al fin y al cabo durante 17 años, primero 9 como alcalde de Madrid y posteriormente 8 como presidente de la comunidad judía y presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, había tenido mucha relación. Y entonces las personas que tú has citado, por ejemplo, como Sanquerú y el propio Mauricio Toledano, uno como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y Mauricio Toledano, en aquel momento secretario general de la Federación de Comunidades, se sientan con el ministro de Justicia y le dicen: oye, tenéis encima de la mesa unas 4.500, 5.000 peticiones de judíos turcos y judíos venezolanos, que en ese momento se había suavizado un poco por parte de Venezuela, pero volvía a haber un poco de antisemitismo en Turquía. Por lo tanto, ya sea por las peticiones de judíos españoles o también por dirigentes de judíos internacionales como Harris, el dirigente del Comité Judío Americano, o el propio presidente del Congreso Mundial Judío, solicitaban al gobierno español que no dejaran esa situación de ese embudo de esas 5.000 peticiones. Esas 5.000 peticiones, como he dicho, no se podían producir por un procedimiento legal ordinario, hay que buscar un procedimiento ordinario que estuviera dentro de la ley. Y Alberto Ruiz Gallardón tiene la valentía en ese momento de, dentro de sus técnicos, buscar la fórmula legal, y era desarrollar una ley. Hay que decir que tú lo has dicho muy bien, 3 cosas básicas. Uno, la ley es porque España reconoce el error que se hizo con la expulsión. 2, es una petición de perdón de los españoles a otros españoles que habían sido expulsados en 1492. Y también tiene el simbolismo del reconocimiento de la nacionalidad, es la devolución de una nacionalidad que les había sido retirada. Por lo tanto, es una reparación simbólica. Y digo reparación simbólica porque en ningún momento por parte de las comunidades judías españolas, que son los que vivían en España en aquel momento, ha habido ninguna reclamación de aquellas propiedades. Por ejemplo, en España es muy fácil porque, salvo en los periodos trágicos de nuestra historia, en algún momento del siglo XVII y guerra civil, siglo XX, donde se quemaron bastantes documentaciones en los archivos eclesiásticos y registros civiles, fácilmente se podía identificar en algunos pueblos de España y en algunas ciudades las propiedades de cada uno. Pero claro, Kini, el gobierno español no podía aceptar, porque podía haber mucha gente que podían reclamar sus propiedades. Por lo tanto, el sentido de la reparación simbólica es un hecho también de reconocimiento de que se les había privado la posibilidad de que esa parte de los judíos españoles que no habían participado en el desarrollo histórico de España. Pero es que tiene esa ley una ida y vuelta, como muy bien ha mencionado nuestra ponente, que es el de que también para los españoles es el conocimiento del hecho diferencial de la aportación que puso la comunidad judía a España. Entonces, la ley efectivamente, a diferencia de la ley portuguesa, que las dos leyes son coetáneas, se desarrolla en el 2015, la ley española tiene un plazo de 4 años, la ley determina 3 más 1, el gobierno estableció una vez que concluyó los 3 primeros años que ampliaba un año más, por lo tanto los solicitantes, estos 153.000 solicitantes que abrieron los expedientes, pero que solo finalizaron 87.000, comenzaron el 1 de octubre del 2015 y finalizaron en el 30 de septiembre del 2019. Durante este periodo de 4 años abrieron los expedientes 153.000 personas, pero solo finalizaron y fueron aprobados 87.000. ¿Por qué? Porque en ese periodo de camino estuvo la pandemia. La ley española es un poco compleja, a diferencia de la ley portuguesa, en el sentido que pide muchas condiciones. No solamente hay que demostrar que uno tiene
documentación probatoria de su origen de los descendientes de los expulsados, hay en 60 condiciones que tienes que demostrar que tienes una vinculación especial con España. Eso la ley portuguesa no lo tenía originalmente y la ley portuguesa cambió el año pasado, en el año 20, se complicó y también han añadido esto. No se aplicó para los solicitantes latinoamericanos el conocimiento del idioma español. Todo nacional turco, israelí y cualquier otra nacionalidad que no tienen como idioma propio el español han tenido que hacer un examen de español, cosa que fue eximido para los solicitantes latinoamericanos o cuyos países eran con idioma español, también para aquellos que tenían más de 70 años. Una cuarta condición es para que todo el mundo tuviera un examen sobre conocimientos de la realidad española, social y política y constitucionales, cosa que otros países ya lo habían hecho antes, como lo hace Francia, lo hace el Inglaterra lo ha hecho. Entonces España a partir de 2019 lo aplica a cualquier solicitante de nacionalidad, ya sea sefardí o húngaro, o ya sea africano, o ya sea de Australia. Pero había una quinta condición que agravó no solamente la dificultad, sino también la carestía del procedimiento, que por eso mucha gente se quedó en el camino. Es que España determinó una falta, hubo una sobredimensión de los solicitantes. En los estudios preliminares que se establecieron en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, se consideró desproporcionadamente, desde luego, que habría un término de 300.000 solicitantes. Claro, las estructuras administrativas de nuestros consulados no podían dar respuesta a tal demanda. Por lo tanto, tuvieron que buscar una fórmula novedosa y que se hizo por primera vez, y no se ha vuelto a repetir, que es transferir la certificación a los notarios. Por lo tanto, se constituyó un sistema informático de procedimiento donde todo solicitante incorpora las documentaciones probatorias, los reconocimientos y las actas que tienen que dar la Federación de Comunidades Judías, los documentos de sus antepasados, cualquier documento probatorio. Esos documentos llegan a un sistema informático que son distribuidos a los notarios y el notario convoca al solicitante para que, si él considera y emite un acta probatoria, pueda jurar la Constitución. Como vosotros, ustedes pueden comprender, para un solicitante sefardí o descendiente de los expulsados de París, un billete de avión París-Madrid pueden ser $200, para un solicitante mexicano pues igual son $2.000. Si a eso le sumamos los honorarios de los abogados, que en muchos casos han sido desproporcionados, el pago de los certificados que han emitido las comunidades, más las traducciones de muchos documentos que estaban en idiomas originales y no en español, más la estancia de 2 o 3 días en Madrid, más traducciones, mucha gente quedó en el camino en ese sentido. Por lo tanto, esa diferencia. Yo creo que la ley ha sido un éxito por 2 motivos. Primero, porque la ley fue aprobada unánimemente por todo el Parlamento español. La ley la presenta el Poder Ejecutivo, la presenta el Gobierno, por 2 partes de los 2 ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la presenta, pero tiene que ser tramitada y aprobada por la soberanía popular. En España está en las Cortes Generales por 2 cámaras, la del Congreso de Diputados y posteriormente el Senado. En ambas cámaras hay representantes de todas las fuerzas políticas, llámese de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Es una de las pocas leyes que ha tenido la unanimidad de todas las fuerzas políticas y no ha tenido la oposición de ninguna. Por lo tanto, podríamos decir que es una ley no solamente aprobada por el Poder Ejecutivo, no solamente aprobada por el Poder Legislativo, sino también por la propia soberanía nacional. Y otro elemento esencial de la ley, que se estuvo estudiando mucho, es que para todos los solicitantes y los que han tenido la nacionalidad, no han tenido que renunciar a su nacionalidad de origen. Imagínense que para los solicitantes mexicanos, para obtener la nacionalidad española, tuvieran que haber renunciado a la nacionalidad mexicana, o, por ejemplo, para los nacionales israelíes, tenían que haber renunciado a la propia nacionalidad israelí después de haberla adoptado, por ejemplo, por la ley de retorno. Por lo tanto, fue un hecho esencial, determinante, que a todos los solicitantes se les mantuviera la nacionalidad de origen. Eso determinó apertura y eso ha determinado el éxito de estos, que luego entraremos más preguntas, en que
Hoy día ya se han aprobado el 80% de las peticiones, existen ya concedidas 65.000, solo se han rechazado 5.000, un 7%, todavía está por conceder 16.000, un 18%, esperamos al final de este año que se ha agilizado por otros sistemas informáticos y por lo tanto de esos 65.000 podamos llegar a los 80.000, que será un número, yo creo que bastante exitoso. Habla de tu historia, de todo lo que has tenido que enfrentar para que tu propia familia reconozca esta identidad judía que tú has estado escarbando con tantas ganas, con tanto ahínco. Platícanos, a mí me lo has contado, cómo te enteras, cómo empiezas a indagar, por qué te obsesionas, cómo entiendes el antisemitismo al interior de comunidades tan profundamente católicas como la de los Altos de Jalisco, que por cierto no es la única investigación. Hemos hablado de que el papá de una amiga mía, de Patricia Gutiérrez Franklin, el general Gutiérrez, hizo una investigación de los Altos de Jalisco y comprobó el origen judío de la mayoría allí. Pero esta identidad, bueno, pues es reciente, fueron obligados a convertirse y como buenos conversos, pues fueron más papistas que el Papa y fueron más católicos que nadie a fin de sobrevivir. Gracias, Silvia, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, platicar de esta historia que efectivamente yo titulo en el libro Mi libro de familia, 500 años y 14 generaciones, porque efectivamente es, como bien tú dijiste, indagar y excavar en esta línea familiar que viene pues dado por muchas investigaciones históricas, apoyados en libros, en artículos que yo alguna vez leí, otros que he conseguido después, y que bueno, pues nos llevaron efectivamente a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y por qué hay las costumbres o las tradiciones que tenemos. Todo esto es por la parte de mi madre, que está aquí presente, y bueno, pues apoyado en investigaciones genealógicas, históricas, llegamos a que una familia o varias familias de conversos que fueron pues sentenciados por la Inquisición en el siglo, estamos hablando del siglo XVI, en un pueblo que se llama Fregenal de la Sierra en Extremadura. Ahí fueron pues juzgados como judaizantes por la Inquisición, fueron sanbenitados, fueron procesados y reconciliados y fueron escritos en un acta, en un libro donde constaban sus nombres, sus oficios, sus ocupaciones y, como bien dijo la doctora Alice Gochman, pues esos hechos tan escrupulosos y metódicos de la Inquisición para juzgar, pues llevaron a escribir muchos nombres, costumbres, tradiciones y nos legaron esa posibilidad ahora de conocer esas historias. Entonces, así fue como conocí por medio de estudios genealógicos este origen en ese lugar, y de allí salen los primeros en las épocas de la, pues todavía de la conquista de México, sale familia de este pueblo, llegan a México, aquí son, pues obviamente venían como colonizadores, conquistadores, se les otorga una merced real para fundar comunidades y pueblos a lo largo del camino real de tierra adentro, que era lo que comunicaba a Ciudad de México con las minas de plata de Zacatecas. Se establecen en esta zona de los Altos de Jalisco, ahí otorgan su merced para poder fundar, y es ahí donde se quedan 500 años prácticamente. Esto coincide con la celebración que tuvimos en México también hace año y medio, por medio de las comunidades judías, de 500 años de presencia judía en México. Muchos me preguntaban, ¿por qué? Si Monte Sinaí es de 1912, si nosotros llegamos del Imperio Otomano, ¿qué pasó en esos 300, 400 años? Pues pasó esto, este libro de familia donde así llegaban las familias, fueron pues conversos en un inicio, tal vez fueron criptojudíos, guardaron sus tradiciones, tuvieron que la Inquisición llega a la Nueva España a fines también del siglo XVI, entonces tuvieron que ser otra vez juzgados y pues obviamente ellos conservan su fe
Y esa fe se vuelve su defensa, su escudo, y pues, de alguna manera la modifican, pero la conservan y la perseveran. Y es por eso que estas comunidades pues, son muy conservadoras, son de mucha fe, y finalmente pues, todos estamos aquí en esta misma búsqueda espiritual. Y es así como yo hago este estudio, es así como nosotros descubrimos, nos enteramos, documentamos. Yo he tenido la fortuna también de acercarme a la Fundación Hispano-Judía, de conocer la historia de los Carvajal, que todo esto también, pues en estos 300, 400 años de colonia, pues hay testimonios de personas y de familias como los Carvajal, que fueron también juzgados, que fueron condenados y que dejaron y legaron los testimonios más antiguos en el continente americano de la presencia judía. Del año 1596, en los libros de rezos de Luis Carvajal el Mozo que mencionas, y se constituye la presencia más antigua en el continente. Entonces ahora se está haciendo todo este rescate documental, y bueno, esta historia familiar también se encuadra en esta búsqueda de orígenes, de lo que forma el México contemporáneo, de saber también nuestras identidades, de aceptarlas, de reconocerlas. Y por otro lado, el proceso español, que también es un proceso de reparación, tomando en cuenta pues, lo que tuvieron que sufrir nuestros antepasados, el ser expulsados, el tener que salir huyendo, convertirse, dejar sus pueblos donde habían vivido 1200 años desde la época romana, tener que venir a México, a América, pues forjar una identidad, trabajar también, pues gente de mucho trabajo, formar pueblos en estas zonas donde hasta los, como dicen los libros, hasta los mismos franciscanos no se querían asentar ahí porque son tierras flacas, tierras improductivas. Y bueno, pues ellos llegaron ahí, estas familias con sus deseos de establecerse, de comerciar, estaban en la ruta de la plata, de formar comunidades, y que permanecieron ahí por 450 años. Es un poco la historia. Pero permanecieron como comunidades católicas, no como comunidad judía. ¿Por qué empiezas, cuenta un poco, a descubrir este origen? Porque tú me contaste que fue una búsqueda tuya. Sí, es correcto. Ellos pues obviamente tuvieron que sufrir de alguna manera la presión social de tener que permanecer, de convertirse, de permanecer conversos. Para mí también se volvió un viaje pues a través del tiempo y de mi propia vida. Yo a los 14, 15 años fui por primera vez a Israel, mi padre me llevó, y para mí en esa edad despertó una gran emoción. Yo tenía 15 años, 1982, era otro mundo, conocer Jerusalén, pues los lugares santos, conocer también la cultura, o descubrir ese mundo había en mí una gran inquietud. Que yo cuando regresé a México, pues lo manifesté así. Yo usaba una kipá, mi estrella de David, y de alguna manera encontré ahora en este tiempo pues esta línea que me lleva el tiempo a pues, unos antepasados judíos, conversos, criptojudíos, y para mí ha sido también fuente de descubrimiento, de aventura, de experiencia, de conocer más, de incluso estudiar hebreo, estudiar temas históricos del asentamiento del pueblo judío en España, en México y contemporáneo. Entonces sí ha sido para mí pues un paso muy importante. Pero hay muchos abogados que siguen diciéndole a la gente sigan aplicando, se puede seguir por este medio legal. No sé qué opinan ustedes al respecto. Efectivamente existen unos artículos en el Código Civil, el artículo 23, que en el año 1982 equiparaba a los sefardíes, a los nacionales latinoamericanos, filipinos, andorranos y portugueses, que por lo tanto, con 2 años de residencia en España, se recibe la nacionalidad por residencia. Para cualquier otro nacional extranjero son 10 años, y para un colectivo de latinoamericanos, portugueses, andorranos, filipinos y sefardíes, desde 1982, con 2 años de residencia, recibían. Efectivamente, el artículo 26 del Código Civil, que es la Carta de Naturaleza, que se concede por Consejo de Ministros de forma extraordinaria y discrecional. Por lo tanto, esos 800 que se establecieron en el periodo 2006-2000
11, más los 5.000 que ya habían sido solicitados y que no se les aplicó la ley, puesto que han solicitado previamente la autonomía por el artículo 26. Conozco, sé y se dice que existen bufetes de abogados y abogados personales que siguen, voy a ser cuidadoso, siguen intentando engañar a posibles solicitantes. Yo tendría mucho cuidado. Si quieren ser nacionales europeos, al fin y al cabo lo que se busca es un pasaporte europeo. Los 10 países que han solicitado mayor: México, Colombia, Venezuela, Argentina, Israel, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Turquía. 8 son repúblicas latinoamericanas, 2 Turquía e Israel. Hay 400.000 judíos en Francia, de los cuales 150.000, 200.000 pueden ser sefardíes. 355 han pedido la nacionalidad. ¿Por qué no necesitan un pasaporte europeo? Ya lo tienen. Esas 10 nacionalidades. Mi opinión es que quien lo quiera tener, acoja la vía portuguesa, si puede lograr acreditar la descendencia, que es muy fácil, bueno, fácil no, que es más permisiva la legislación portuguesa, aunque se complicó el año pasado, porque creo que el gobierno español no va a ser muy partidario de alargar la concesión a partir del artículo 26.